Bienvenidos a todos, buen día. Desde el panel primero quisiéramos agradecerle a ustedes la presencia, por estar acá escuchándonos y a los organizadores por invitarnos a participar en este Congreso Internacional de Maíz. Como decían los presentadores, el tema que nos convoca es la chicharrita del maíz Dalbulus maidis, una plaga desafiante porque es vectora de un complejo de enfermedades y eso nos exige estar todo el año trabajando en pos de disminuir las poblaciones de chicharrita al mínimo, ¿no? Se trata entonces de aprender a gestionar y a convivir con la plaga. Y voy a empezar con Germán, porque hablamos mucho de la chicharrita, ¿no?, como un insecto, cuando sabemos que por ahí los daños que ocasiona, los daños directos de la chicharrita no son tan importantes como los daños indirectos. Entonces, Germán, ¿qué nos podés comentar del patosistema, del achaparramiento del maíz? Bueno, ¿y qué patógenos están involucrados? Bien. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y reitero el agradecimiento a todo el equipo del CIM por la invitación. Y bien decíamos, hablábamos mucho de esto de la chicharrita, cómo andamos, pero hablamos de la chicharrita por lo que nos genera, lo que nos transmite, que es esto que es el complejo, el achaparramiento, ¿no?, que bastante dolores de cabeza nos dio. Y lo que hay que entender, lo vamos a ver, después van a ir pasando las diapositivas y lo vamos a ir viendo. Hay que entender de que cuando hablamos de una enfermedad nosotros tenemos que hablar de 3 componentes básicos para poder entenderla y poder ir viendo el progreso y saber por qué pasan las cosas, que es por un lado tener un hospedante susceptible. Sabemos, ¿no?, que esa susceptibilidad, sobre todo en un periodo acotado en el maíz, o no tan acotado, que es de emergencia a casi llegando a reproductivo, B10, B12, eso es importante tenerlo en cuenta, ese es nuestro periodo de susceptibilidad. Otro de los factores a tener en cuenta es el ambiente. Y el ambiente, ¿cómo nos va a generar? No solo cómo va a hacer que se desarrolle ese cultivo bajo situaciones de estrés o no, sino también el patógeno. Y sabemos que generalmente, y lo hemos visto, que cuando nosotros tenemos altas temperaturas, condiciones estresantes, aumenta el nivel y la intensidad de esos síntomas. O sea que ahí tenemos otra pata que nos está afectando. Y el tercer componente que se tiene que dar es tener el patógeno. Ese patógeno, obviamente que es importante que nosotros censarlo como lo tenemos en el ambiente, si está presente o no, pero acá la complejidad aumenta. ¿Aumenta por qué? Porque tenemos un vector. Y eso es por el hecho de que estamos tan seguros o estamos todo el tiempo mirando cómo es la dinámica poblacional de un vector. Y estos vectores transmiten un complejo de patógenos. Nosotros decimos un complejo de patógenos, ¿por qué? Porque está compuesto por 2 virus, y espiroplasma y también un fitoplasma, ¿no?, molicutes. Y esto acá complejiza aún más porque no lo vamos a encontrar, normalmente no encontramos un solo patógeno, encontramos varios patógenos que pueden estar en combinación y eso hace que la expresión de los síntomas también vaya cambiando conforme esa combinación de patógenos la tengamos en un lado o en el otro. Germán, ¿y cómo nos juega el ambiente con respecto a eso? Como te decía, nosotros lo que hemos visto es que a medida que nosotros tenemos situaciones estresantes o altas temperaturas en esos periodos de susceptibilidad, los síntomas se empiezan a expresar mucho más rápidamente, ¿no?, como lo podemos ver ahí. Ese ambiente nos juega importantísimo y hay que entender que esos 3 factores, ambiente, hospedante, susceptible y un patógeno virulento, se tienen que dar en simultáneo para tener la enfermedad. Obviamente, cuando hablamos de vector, ahí empieza a tener preponderancia la dinámica poblacional y todo lo que vamos a hablar a continuación, pero es importante tener en cuenta, y el manejo obviamente es un factor fundamental para poder modificar ese triángulo. Hoy, Evangelina, en la mini introducción yo hablaba de trabajar todo el año para disminuir poblaciones. Eso habla a las claras de que no hay una única herramienta 100% efectiva, que debemos valernos de la sumatoria de las efectividades de las distintas herramientas y eso no es nada más ni nada menos que manejo integrado. Una de las bases del manejo integrado que sostiene a los pilares del resto de las estrategias o de las herramientas es el umbral. ¿Cómo hacemos para tomar decisiones ante una plaga que no conocemos el umbral? Bueno, en principio, nuevamente, gracias por la invitación. Y tomando tu pregunta, que es muy interesante, por cierto, me gustaría aclarar el concepto de umbral de daños. Por lo general, el umbral de daño surge de una función de daño, es decir, de relacionar las pérdidas de rendimiento en función de la densidad de la plaga o del daño
que ocasiona esa plaga. En este caso estamos hablando de una plaga indirecta que, bueno, por sí sola, diríamos por el hecho de oviponer, de insertar los huevos o de picar, realiza un daño, pero solamente en muy altas densidades. La chicharrita es problema por lo que comentaba precisamente Germán, porque transmite varios patógenos, incluso una misma chicharrita puede ser portadora de más de un patógeno, y entonces generar un umbral para un vector es, diríamos, bastante complejo, porque no está relacionado con la densidad de la chicharrita, sino con la densidad de las chicharritas portadoras de patógenos. Sin embargo, a pesar de eso, internacionalmente en la bibliografía se puede llegar a encontrar umbrales de chicharritas para las zonas endémicas. Bueno, por citar un ejemplo, Colombia recomienda 0,7 chicharritas. Pero bueno, lo que quiero dejar con este mensaje es que tenemos que apuntar a otras de las bases del manejo integrado de plagas, que es conocer la fluctuación poblacional de la chicharrita, cómo se comporta a lo largo del año, no solamente sobre el cultivo de maíz, sino una vez que, diríamos, se termina el cultivo, si queda sobre el hospedero, que es el maíz principalmente, sobre el maíz voluntario, qué pasa en el resto de los sustratos que puede utilizar como refugio, no para alimentarse, pero sí para refugiarse y poder sobrevivir, pasar el invierno, y en ese sentido es que es fundamental conocer la fluctuación poblacional, cómo va cambiando la dinámica de este insecto, como decíamos, a lo largo del año, y bueno, y para eso nos tenemos que valer de una de las bases fundamentales del manejo integrado de plagas, como bien decía Martín, que es el monitoreo. Creo que el cultivo de maíz estaba un poquito olvidado, vamos a decirlo, y bueno, y este vector nos despertó un poco y nos obliga a que estemos un poco más encima del cultivo. No solamente haciendo aplicaciones de fertilizantes en los momentos fenológicos óptimos y después olvidándonos del lote, sino que esto implica, como hacemos para el resto de los cultivos, visitarlos periódicamente y ver, bueno, qué está ocurriendo en este caso puntualmente con la chicharrita. Gracias, Evangelina. Magalí, ya que tomamos el tema de monitoreo, quizás más adelante en la charla podamos, si nos sobra unos minutos, hablar del monitoreo del cultivo de maíz, pero qué importante que es lo que se gestó hace un año con esto de la Red Nacional de Monitoreo de Dalvulus maidis con trampas amarillas. Te quería preguntar cuál es la importancia de este hito, vendría a ser público-privado, y qué herramienta o cómo podemos tomar nosotros decisiones conociendo esa dinámica poblacional. Bueno, sí, justo estamos cumpliendo un año en la red. Hace un año atrás el panorama era bastante desolador para el cultivo de maíz y bueno, algunas de las empresas semilleras dentro de Maizar nos empezamos a preguntar, dentro de todas las cosas que teníamos que tener en cuenta para la campaña, nos dimos cuenta que uno de los principales puntos tenía que ver con poder cuantificar cuánta chicharrita había, un poco por la dinámica que tiene este vector. Nos dábamos cuenta que esa cuantificación tenía que ser a nivel nacional, que lo que pasaba a nivel de lote tenía relevancia y podía ser importante para la toma de acción de un productor, pero para entender otras cosas, cuándo sembrar, qué sembrar, si siembro maíz o no siembro maíz, era importante poder tener una red que tuviera una cobertura nacional. Por otro lado, también empezábamos a escuchar en las charlas que había más de 20 especies de chicharritas, que eran difíciles de reconocer, que cambiaban de color según en qué estaban comiendo o en la época del año que estábamos. Entonces era necesario que esa red, quienes estuvieran tomando esos datos, fueran profesionales que estuvieran capacitados para poder diferenciar, identificar Dalvulus y hacer esas cuantificaciones, que todos lo estuviéramos midiendo igual, o sea que si las mediciones iban a ser con determinada trampa en el mismo intervalo de tiempo para que fuera comparable, porque empezábamos a escuchar datos de una chicharrita, pero que una por planta, una por trampa, con la red, con la trampa amarilla, con trampa blanca, o sea, había un montón de cosas en las que había que trabajar.
Dentro de nuestro país había algunos grupos que venían trabajando con esto, que se estaban también empezando a sumar. Dentro de esas había asociaciones de productores y entidades públicas como APSE, APRESID, CREA, el Obispo Colombres, el INTA. Entonces, bueno, entre todos nos juntamos, formamos la red, algo que la verdad parecía bastante difícil juntar a todos estos monstruos, ponerlos a trabajar juntos, pero en tiempo récord lo conseguimos, empezamos a medir hace un año atrás. Nos pusimos como objetivo monitorear 450 puntos a nivel país. En poco tiempo lo conseguimos, no fue fácil, hay más de 300 personas que tuvieron que ser capacitadas, que tuvieron que conseguir los lotes, poner las trampas y ir cada 15 días a hacer esos recambios, esos conteos, teniendo también referentes para ir auditando algunas trampas que tenían dudas y evacuar consultas. Empezó a haber mucho ruido de si lo que estamos contando es o no es. Así que fue un trabajo, la verdad, espectacular. Creo que es un caso de éxito y no es el primero, pero espero que haya muchos más casos así de colaboración, donde lamentablemente algo que nos apretaba nos permitió hacer algo muy bueno, con muy buenos resultados. Hace poco hicimos una encuesta que lanzamos antes del informe, preguntándole a la gente si habían utilizado esa información que estaba en los informes, que lo primero que definimos es que tenían que ser públicos, que tenían que ser transparentes, que quien sea que esa información le resultara valiosa tenía que poder acceder a eso. Bueno, les preguntamos si les había resultado útil y el 100% de las quienes respondieron a la encuesta dijeron que lo habían utilizado entre mucho y bastante. Dentro de ese público había muchos asesores, productores, así que bueno, claramente el monitoreo fue algo clave para lo que fue la toma de decisiones en la campaña pasada y creo para sostener la superficie de maíz en nuestro país. Y bueno, lo que fuimos viendo a lo largo del año con los monitoreos, hace un ratito ahí surgió el mapa, fue empezar a entender mejor cómo funciona y cómo es la dinámica poblacional de la chicharrita. Vimos que hay mucha más chicharrita de la que creíamos, incluso en un año donde no hubo enfermedades. El año pasado contamos muchas chicharritas, creo que entre toda la red casi llegamos a 500.000 de chicharritas identificadas y sin embargo casi no hubo síntomas de espiroplasma en el país, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que aprendimos, no lo sabíamos. Fuimos viendo cómo la siembra de maíz en cada una de las regiones fue explicando el aumento de la población, cómo también, particularmente con esta técnica de monitoreo que es la trampa, luego de la cosecha de los lotes maíz se veía siempre un pico, las chicharritas se iban del maíz a la trampa. Entonces cómo el mapa se fue poniendo azul hacia finales del otoño, cómo también la población naturalmente de Albulus va disminuyendo a medida que se va acabando el maíz en cada una de las regiones, que van empezando las bajas temperaturas y bueno, un poco ya lo sabíamos, cómo las heladas ayudan a resetear el sistema. Así que es un montón de información que fuimos generando, que creo que fue muy valiosa, que nos permitió entender mucho y que nos va a seguir permitiendo entender. La idea es continuar con este trabajo por otros 2 años más para seguir generando información, no solo para los productores o los asesores, sino también para que los investigadores puedan seguir entendiendo qué variables explican la dinámica del vector y poder generar modelos que nos permitan incluso anticiparnos un poco más a entender cómo tenemos que convivir con este vector y las enfermedades que transmite. Perfecto, Magalí. Y bueno, contarles que los mapas que vemos ahí o que cada uno ve en los informes, los hace Magalí, empezó haciendo uno y ya va por el 24, así que Magalí seguía haciendo los mapas que la verdad que están muy buenos. También hay otra red, INTA forma parte de la Red Nacional de Monitoreo de Trampas Pegajosas, pero también INTA tiene otra red y está buenísimo porque estamos en este proceso de aprendizaje en donde todo lo que podamos aportar al manejo de Dálvulus suma muchísimo
Y hay otra red de INTA que me gustaría que vos nos comentes brevemente, Evangelina, de qué se trata y qué resultados nos ha traído también en otros momentos quizás en donde la chicharrita hay que salir como a buscarla, ¿no? Sí, precisamente, Martín. En realidad, INTA tiene un protocolo de investigación donde hay varias líneas donde complementamos, además de participar de la red de trampas pegajosas, utilizamos distintos métodos. Como vieron, por ahí no coincide tanto la presentación con lo que estamos hablando, pero utilizando métodos absolutos como la trampa de emergencia o las redes de arrastre, buscamos, diríamos, generar información sobre otros parámetros bioecológicos de la plaga que nos permitan no solamente entender la distribución espacio-temporal, sino ver los picos de abundancia, los movimientos que tiene esta plaga para zonas donde tal vez no es tan conocido y además asociar esos factores bioecológicos a cuestiones ambientales. Por ejemplo, a ver qué incidencia tienen las variables ambientales, como comentaba Magalí, el efecto de las heladas sobre las poblaciones e incluso el efecto de factores bióticos, como son depredadores o parasitoides, sobre la fluctuación y dinámica poblacional de la chicharrita. Y bueno, en este sentido también se ajustaron métodos y se están calibrando, comparando, contrastando distintos métodos de muestreos, porque bueno, diríamos, lo que queremos generar es que una vez que la red no esté más, que el productor tenga herramientas para salir a monitorear el vector. Tengamos en cuenta que durante el cultivo nosotros observamos los cogollos, durante el cultivo de maíz, observamos los cogollos y contamos el número de chicharritas sobre las plantas. Pero en el resto del año, en el otoño, parte del invierno, la chicharrita se refugia en otros cultivos, pasturas, verdeos y bueno, el objetivo de INTA es salir a buscar la chicharrita, ver dónde se refugia, si es que sobrevive, y bueno, y todo eso es lo que tratamos de alguna manera de generar para aportar herramientas que en definitiva contribuyan a la toma de decisiones para el manejo de este vector. Gracias, Evangelina. Y Germán, ya que estamos hablando de monitoreo, antes de pasar a otro tema, me gustaría que vos nos expliques en qué momento uno debería hacer el monitoreo de la sintomatología de las enfermedades. Bueno, cuando hablamos de monitoreo de chicharrita es completamente, digamos, para prevenir, para entender algo que puede llegar a suceder. Cuando hablamos de monitoreo en planta es como decimos, bueno, ya está pasando o es post-mortem, digamos. Pero sí nos ayuda a entender mucho de cómo se está comportando el híbrido que tenemos. Nos ayudó mucho en la epifitia 23-24 y esto depende mucho de la presión que tengamos. Sobre todo esto surge de cuando hacemos ensayos a campo, dependemos mucho de la presión que tengamos de la enfermedad y eso va a condicionar los resultados de esos ensayos. Pero bueno, lo que vimos es que se correlaciona muy bien con el patógeno que está asociado en ese momento. ¿Se acuerdan que hablábamos de un complejo de patógenos? Cuando hablábamos de los virus, sobre todo rayado fino, lo podemos ver más anticipadamente. Ya en estadios vegetativos intermedios ya podemos ver ese rayado fino. ¿Y de qué va la mano? Prácticamente de la latencia. La latencia varía mucho y cuando vemos que la latencia, que es desde que se da la infección en la planta hasta que se ven los síntomas, son de días en virus. Entonces la expresión es mucho más rápida. Ahora bien, cuando nosotros queremos ver la sintomatología asociada a los fitoplasmas o a lo que es espiroplasma, ahí ya nos vamos hacia estadios reproductivos, que es donde empezamos a ver ya más marcados, si bien lo podemos anticipar, lo que es el acortamiento de entrenudos, las coloraciones rojizas, también lo vamos a ver mucho en espiga, con los problemas de llenado, espigas más chicas, y eso ya lo vamos a ver en estadios reproductivos avanzados. Entonces vamos a diferenciar muy bien cuando estamos hablando de virus, lo vemos mucho antes, como para ir cerrando, pero cuando hablamos de fitoplasma o espiroplasma ya lo vemos en estadios reproductivos avanzados, ¿no? Perfecto, gracias. Yo como para aportar la parte del monitoreo de Dálvulus en la planta también, recomendaría que sea más frecuente el monitoreo. O sea, es una plaga que realmente te requiere de mínima 7 días
pero realmente hay que ir seguido por la propia dinámica que tiene. Y bueno, y estamos implementando un protocolo desde APSE, la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivo, que incluye el monitoreo de cabeceras. Y bueno, lo estuvimos testeando, hubo muy poco Dálvulus, gracias a Dios, la campaña pasada, pero creo que nos da resultado y entendemos que va por ahí la cosa. Uno cuando monitorea un lote tiene que ser lo más rápido y eficiente posible con el tiempo, y monitorear cabeceras realmente apoyado de todos los mapas y de la información que se genera y también de las trampas que podemos tener en cada lote, el monitoreo de cabecera ayuda bastante. Vamos a continuar con los pilares del manejo integrado de plagas, y el control genético en una plaga que es vectora de enfermedades es crucial. Magalí, ¿qué podemos esperar de un híbrido tolerante y cómo lo logra o cómo lo consigue? ¿Cuál es el camino que desarrolla la industria semillera para poder aportar esa solución a este problema? Bueno, me gustó porque dijiste que es uno de los pilares. Y creo que está bueno. Hoy también en una de las charlas previas hablábamos del mejoramiento genético que podía aportar la genética desde el punto de vista del rendimiento, de la estabilidad. Y me gustó porque se asoció mucho, que así es y debe ser visto, la pata genética al manejo. Es decir, bueno, los híbridos nuevos rinden más, rinden el doble que hace 30 años, pero acompañado de las prácticas de manejo actuales. Entonces, la genética aporta y puede aportar mucho, es un pilar importante en el manejo de esta enfermedad, pero acompañada de prácticas de manejo que empiezan desde el control de guachos ahora en el barbecho, ¿no? Y la genética vimos que nos puede aportar bastante. Por suerte, algunas empresas veníamos trabajando en esto hace tiempo y existía dentro de los portafolios de prácticamente todas las compañías materiales con distinto grado de tolerancia. Dentro de eso, déjame aportar quizás el punto que mucho se habla de la genética subtropical y cuánto puede aportar o no. Lógicamente, la genética subtropical, que ha evolucionado con esta plaga y muchas otras más, tiene de base, si uno compara todos los híbridos subtropicales con todos los templados, claramente tiene mucho más para aportar. Sin embargo, existe variabilidad incluso dentro de la genética subtropical y también depende de la cantidad de chicharrita que haya y lo que hagamos o no hagamos para dejar que la población crezca, ¿no? En el año pasado en el año de la epifitia hemos visto hasta los mejores materiales en situaciones de altísima presión de la enfermedad, donde también los rindes que alcanzaban no eran rentables para ningún productor. Pero dentro de la genética templada también hay muy buen comportamiento. Es ahí donde nosotros creemos que es donde más tenemos que trabajar para los productores de Argentina, porque la genética templada tiene un montón de otros problemas resueltos, sobre todo lo que tiene que ver con problemas agronómicos, otros problemas sanitarios, el potencial de rendimiento. Entonces creemos que es ahí a donde tenemos que trabajar. El desafío está en poder caracterizar y seleccionar genética, ya sea subtropical o templada, con buen comportamiento. Eso fue fácil en el año de la epifitia, porque nos permitió sacar lo más susceptible de nuestro, lo que llamamos el pipeline, el portafolio. Se pone un poco más difícil en campañas como la pasada, donde la presión fue menor y uno tiene que hacer un esfuerzo para poder caracterizar a la genética y seleccionar. Por suerte hoy los modelos, la selección genómica nos permite también predecir o entender cómo determinado germoplasma se puede comportar. También desde Syngenta estamos haciendo caracterización bajo condiciones artificiales, ya sea porque se hace una infestación artificial con una mini jaulita con insectos infectados que se cultivan para tal fin, o sembrando materiales en zona endémica, que sabemos que la enfermedad siempre está en fechas muy tardías, o incluso evaluando nuestro germoplasma argentino en el sur de Brasil, donde sabemos que la enfermedad está y eso nos permite entonces seleccionar mejor. Muchas gracias. Queda claro que la genética funciona cuando hay baja población de Dálvulus maidi y para eso hay que trabajar todo el año. No, era agregar eso. Nosotros vimos en la epifitia set de híbridos muy grandes, o sea, dentro de las redes de INTA. Cuando la presión es alta, no hay la genética por sí sola, es remarcar eso, la genética por sí sola, sin pensar en un manejo integrado,
no vamos a tener resultados. Por eso es una pata más, y esa campaña nos mostró que la genética por sí solo, con altas presiones, no vamos a tener buenos resultados, ¿no? Y hablando de gestionar la plaga y disminuir y trabajar todo el año, está el control cultural, Evangelina. ¿Qué podemos comentar a los productores o a los asesores sobre la importancia del control de maíz guacho, de las fechas de siembra? Sí, precisamente. Creo que esta plaga necesita trabajar con muy bajas densidades, o por lo menos arrancar, diríamos, la temporada de maíz con poblaciones lo más bajas posibles, y para eso, diríamos, lo que tenemos que evitar es tener, como comentaba Martín, plantas voluntarias de maíz donde la chicharrita puede generar nuevas generaciones, puede, diríamos, perpetuar los patógenos sobre esas plántulas. Por eso consideramos que el manejo cultural es una herramienta fundamental en la cual escalonar las fechas de siembra termina siendo un error, por esto que estoy comentando. Sabemos que la chicharrita prefiere las plántulas de maíz. Bueno, entre otras cuestiones importantes de la bioecología de la plaga. Por eso la principal recomendación es concentrar las fechas de siembra, al menos en 3 zonas, para evitar ofreciendo el sustrato que es, diríamos, óptimo para el desarrollo de nuevas generaciones. Una cosa que quiero aclarar. Sabemos que, diríamos, las enfermedades no está asociada a la densidad de la plaga, sino a la densidad de la plaga portadora del patógeno. Pero también es cierto que en la medida que se da la superposición de generaciones es cuando también nos encontramos con más sintomatología a campo. Entonces, una forma de evitar la superposición de generaciones es demorar el momento en que la población comienza a incrementarse. Y la herramienta es precisamente, yo entiendo que hay distintas producciones y que tal vez no es muy interesante esto que estoy comentando, pero en la medida que los patógenos nos afecten, y sabemos que las pérdidas pueden ser muy importantes, creo que eso va a demandar que sí o sí hagamos uso de la herramienta cultural sumado a la genética, porque esto no se soluciona con una sola herramienta. Acá hay que sinergizar, diríamos, las tácticas, los métodos que tenemos para disminuir las poblaciones. Porque, bueno, es necesario comenzar la implantación del cultivo con las poblaciones lo más bajas posibles, para poder tener maíz de primera y maíz en distintas zonas, no solamente en la región pampeana, sino también en las regiones extrapampeanas. Germán, por ahí si querés agregar algo de la importancia del maíz guacho en el puente verde de la enfermedad, algo dijo Evangelina, pero si querés. Claro, bueno, algo. Cuando hablábamos de monitorear justamente si hay sintomatología. El año pasado lo veíamos mucho, este año se vio en nuestra zona mucho menos maíz guacho. Lo poco que veíamos en el invierno pasado, veíamos algunas plantas con sintomatología, y después cuando miramos, que después quizás lo vamos a comentar, la tasa de infectividad, es decir, no solo cuánta chicharrita tenemos, sino qué porcentaje de esas chicharritas son portadoras, veíamos que era mayor que el año pasado, ¿no? Y eso está muy relacionado. Cuando empezamos a concatenar y a entender todos estos distintos pilares y herramientas, vemos que tienen un efecto, ¿no? Que no son una cuestión aislada. Nos quedan pocos minutos, pero quería aprovecharte, Evangelina, para preguntarte por control biológico, natural, y si brevemente podés mencionar algo de qué rol podrían llegar a jugar los insumos biológicos también, pero me interesaría saber si realmente el control biológico nos realiza un aporte en disminuir también las poblaciones de Dálvulus y si es importante protegerlos, ¿no? Y potenciarlos. Tal cual, en esto que hablábamos de sinergizar distintas tácticas para controlar las plagas, creo que el control biológico es, diríamos, un aliado. Y bueno, recientemente salió una publicación de una colega de Chaco donde encontró otros depredadores comunes para la zona,
Y por si fuera poco, para la región ocasional, diríamos, donde estamos insertos hoy con el Congreso, hemos tenido, gracias a la doctora Gabriela Musín, que se tomó el trabajo de revisar las posturas de chicharrita, hemos podido encontrar un 20% de parasitismo de huevo. Y otro dato importante es que este ensayo se hizo puntualmente sobre maíces guachos, y bueno, se juntaban muchas cantidades de huevos y se las seguía durante un periodo prolongado, y también nos permitió obtener como resultado que de la totalidad de huevos que observábamos solamente un 70% era viable. Hay un montón de huevos que son infértiles y que bueno, no prospera, no nace una ninfa y cumple con su ciclo. Entonces yo creo que en los sistemas que estamos insertos, y a pesar de la cantidad de controles que se hizo, la campaña en que pudimos evaluar los parasitoides, vimos que estaban presentes. Entonces creo que a la hora de tomar decisiones es otro factor más a considerar. Y en esto me extiendo un poquitito. Todos los productos de síntesis química que se están recomendando no son inocuos, tienen efectos colaterales, podríamos decir, y a pesar de contar con algunos biológicos, como vos me preguntabas, algunos bioinsumos, lo que vemos es que hay muy buenos resultados en laboratorio, pero en condiciones de campo, bueno, hay que sumarle un poquito más de tecnología para que estos patógenos que controlan al vector persistan un poco más de tiempo, porque bueno, en las condiciones en las cuales se aplican en pleno verano, la persistencia de estos bioinsumos no tiene la misma eficacia que con la cual se los evalúa en condiciones de laboratorio. Bueno, nos estamos quedando con muy poco tiempo, pero como a modo de cierre, si podemos los tres dejar algún comentario de qué es lo que estamos midiendo ahora, qué es lo que estamos viendo, que antes no veíamos y que nos da la esperanza de que no va a volver a pasar una epifitia como la que pasó en el 23-24, porque bueno, nos estamos encargando justamente de aprender a gestionar y a convivir con Dálvulus maidis. No sé si querés comenzar vos, Magali. Creo que lo primero que estamos haciendo es que estamos midiendo, lo estamos viendo, lo cual es un paso enorme. Hoy en día, si vemos los mapas de la red, vemos que en algunas zonas del país hay más chicharrita que lo que había el año pasado. Eso quizás genera algunas alarmas, pero lo que no sabemos es si lo que estamos viendo hoy es más o menos de lo que había en un año normal, ¿no? Tenemos como que acostumbrarnos, creo, a que ahora que estamos midiendo la chicharrita la vamos a ver y la tenemos que aprender a manejar. Sí, creo que un punto que tenemos que tener presente es que en muchas regiones de nuestro país, dado que hay agua en los perfiles, se está arrancando a sembrar más temprano de lo normal y eso demanda que estemos monitoreando esos cultivos y tomando acciones en el caso de que esté presente la plaga. Sumar un poco a lo que decía Magalí, lo que hemos visto en estas últimas dos campañas, esta que está arrancando, la anterior, es que hay una mayor conciencia. Se han cercado mucho más las fechas de siembra, no tenemos esa progresión de fechas de siembra que hablaba Evangelina, y eso ha ayudado mucho y continúa aún en día lo que son ese tipo de prácticas. Y bueno, el control de maíz guacho, hoy uno recorre los campos y la verdad que cada vez es más difícil encontrar, ¿no? Maíces guachos en muchos lotes, tenemos alguno que otro, pero hay una conciencia colectiva en cuanto al manejo integrado de esta plaga. No, yo por último agregar que, bueno, tienen disponibles tanto los mapas de la red de trampas pegajosas como los mapas de INTA, en Argentina Gobar, y que diríamos, hagan uso no solamente para ver en su zona qué densidad de la plaga y sobre qué sustrato se está encontrando en este momento la chicharrita, sino al momento de sembrar, bueno, miremos un poquito más allá de los lotes cercanos a nuestros lotes, diríamos. Yo creo que esa información hay que utilizarla porque, bueno, en función de lo que pasa en zonas cercanas, por ejemplo, el año pasado cuando empezó la siembra acá en la zona, en Concepción del Uruguay ya comenzó a verse algo de chicharrita. Bueno, estemos atentos, aprovechemos esa información que es gratis, está toda disponible y que, bueno, que es una herramienta que nos deja un montón de experiencia y que, bueno, nos deja con el entrenamiento para continuar en esta temática.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo quería agradecerles la presencia a ustedes, por toda la información también que están generando, que eso es muy valioso, ayuda a muchísimos productores a tomar decisiones y bueno, y también a todos ustedes por el respeto, el silencio y por haber prestado atención. Teníamos media hora para contar un poco en qué andaba la chicharrita. Espero que hayamos cumplido las expectativas. Vamos a estar en el Congreso por cualquier pregunta que nos quieran hacer, así que bueno, muchísimas gracias y le damos lugar al próximo panel. Muchas gracias.